Siempre me ha gustado una serie de videos que usted puede buscar en Facebook, en YouTube, que se titula Recuperando la fe en la humanidad. Y estos videos, les digo, pueden encontrarlos en estas plataformas o en cualquier plataforma de video. Generalmente estos videos, encontrando o restaurando la fe en la humanidad, habla acerca de videos de buenas acciones de diversas personas. Por ejemplo, hay por allí un video en el que hay un joven ayudando a cruzar una anciana la calle. Hay otro video en el que empieza a llover, hay un anciano que está vendiendo aguacates, no termina y mucha gente se aproxima para comprarle y que este anciano vaya a su casa. De esta clase de videos hay muchísimas, pero también, hermanos, podemos ver o analizar. A ver, vamos a ir a la... ¿Sí? O podemos ver o analizar quizá algunas fotografías que quizás ustedes han visto de acciones buenas de la gente, donde las personas tienen una solidaridad. Por ejemplo, hace poco acaba de recordarse este terremoto del 2017 en el que muchas personas se unieron para ayudarse unos a otros. Y usted podía ver en estas fotografías, o a lo mejor vívidamente, si es que usted estuvo viviendo en esa época en la Ciudad de México o en algunas otras zonas donde se afectó, que había personas brindando su apoyo. Había gente recaudando despensas, llevando víveres hacia las personas que estaban trabajando, removiendo escombros, haciendo de todo, poniendo su granito de arena para ayudar al que estaba en desgracia. Y sin duda alguna, mis amados, esta clase de fotografías y esta clase de videos pueden llenarnos de esperanza diciendo, aún hay bondad en el mundo. Sin embargo, hermanos, tenemos un pequeño problema, porque la Biblia dice que el ser humano, el hombre, está no parcial, sino totalmente depravado. La Biblia dice, según el pasaje que acaban de leer mis hermanos de la familia Martínez, la Biblia dice que en el hombre no hay cosa sana, no hay cosa buena, sino herida, hinchazón. Y entonces tenemos el problema de armonizar lo que a veces nosotros vemos con lo que la Biblia dice. Y aquí surge la pregunta, ¿la Biblia exagera cuando señala que el hombre está totalmente depravado? ¿Será que la Biblia está hablando quizá de más cuando dice que en el hombre no hay cosa buena? Porque acabamos de comentar y acabamos de ver con fotografías, con imágenes de que a veces se puede encontrar bondad en la gente. ¿Cómo poder armonizar ambas posturas, hermanos? ¿Quién tiene la razón? Bien, es lo que vamos a analizar, porque obviamente tenemos que creerle a lo que la Biblia dice, porque la Biblia es palabra de Dios. Esta mañana vamos a analizar una de las doctrinas más importantes de la Iglesia Presbiteriana Reformada, que es la total depravación del hombre. Vamos a orar antes de iniciar para pedirle al Señor que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesucristo, nos colocamos ante ti, Señor, como no presentando nada, porque nada somos, nada tenemos y sin duda nada nos llevaremos. Tu palabra dice que somos polvo y al polvo volveremos. Por eso, ayúdanos a encontrar el propósito de vida y ayúdanos a encontrar la definición de vida ante ti, Señor, que todo lo sabes y que nos has formado. Amado Padre Celestial, te agradecemos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, entonces estamos analizando en esta serie de sermones las doctrinas de la gracia. La primera doctrina que está en pugna entre, ya saben, los arminianos y los reformados, que es la total depravación del hombre, el total, el que el hombre está lleno de pecado. Y cuando hablamos de la depravación total del hombre, tenemos que hacernos una pequeña pregunta. La pregunta es, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Para hablar de la depravación total del hombre, tenemos que comenzar hablando acerca del pecado. Una palabra que, por cierto, no está muy en moda en nuestros días.
Prácticamente la gente de hoy no piensa tanto en esto como algo importante para su vida o que defina al ser humano. De hecho, hay gente que dice, nadie es perfecto y por lo tanto el pecado es una idea que pertenece más a otros lapsos de tiempo, que pertenece más a otra situación cultural que no tiene nada que ver con nosotros. Pero la Biblia dice que el pecado es algo real y algo constante, que trasciende las culturas, que trasciende las épocas. Y por eso tenemos que ponerle su importancia, porque el pecado el día de hoy sigue presente. Entonces, ¿qué es pecado? Ahora, les voy a comentar lo que no es pecado, porque tenemos que hacer esta precisión. Ahora, comúnmente, mis amados, la gente piensa que pecado es hacer algo malo. Y nosotros respondemos, no necesariamente. El pecado no necesariamente significa hacer algo malo. Usted se preguntará, ¿por qué? ¿Acaso la Biblia no dice que la maldad es parte del pecado? Bueno, sí. Pero también tenemos que señalar que la cultura en muchas ocasiones determina lo que está bien y lo que está mal. Y cuando la cultura y la sociedad determinan lo bueno y lo malo, entonces comenzamos a tener un problema de definición. Porque en muchas ocasiones el hombre puede llamar bien a algo que está mal según los ojos de Dios. Y viceversa, también puede llamar a algo malo a algo que Dios aprueba totalmente. Y eso usted lo puede ver y se puede hasta respirar en nuestro ambiente y en nuestra cultura latinoamericana. Para muchas personas está bien el que tú te divorcies, si acaso te cansas o si acaso ya no sientes amor con tu esposa, lo es bueno que tú busques tu felicidad. Pero la Biblia dice no. La Biblia dice que la mujer de tu juventud tiene que ser con la que tú te recrees todos los días de tu vida. Entonces tenemos este problema. El mismo profeta, cuando dice en el capítulo 15, en el capítulo 5, cuando dice Isaías en el capítulo 5, versículo 20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz las tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El problema entonces, hermanos, es que no sabemos exactamente qué está bien o qué está mal debido a la confusión que existe en nuestra cultura. Por lo tanto, hermanos, a veces tenemos estos problemas. Les pongo un ejemplo. ¿Es malo tomar cerveza? Es una pregunta que mucha gente hace. ¿Es malo tomar cerveza? ¿Es pecado tomar una cerveza? Algunos se apresurarán y dirán, sí. Es pecado, está mal. No obstante, nos sorprendería saber que en Europa, una cultura totalmente distinta, tomar cerveza no se considera como algo necesariamente malo. Usted diría quizá a una iglesia reformada en Alemania y le sorprendería ver una reunión de pastores en la que estos están comiendo y al mismo tiempo están tomando una cerveza típica de allá. Es para que muchos de nosotros, latinoamericanos, con otra mentalidad y cultura, pensemos, esta iglesia de Alemania está pervertida, ¿verdad? Pero los alemanes nos harían otra pregunta, y la pregunta sería, hermanos, ¿es pecado tomar Coca-Cola? Sin duda alguna, hermanos, en nuestra cultura diríamos, no, no es pecado, al contrario, qué rica y deliciosa es una Coca-Cola fría, helada, y más cuando se trata de una Coca-Cola en su bote de plástico, en su botella de plástico. Pero la Coca-Cola, hermanos, pues sabemos, produce diabetes, entre muchos otros desórdenes alimenticios, y la Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Lo podemos llenar de Coca-Cola, pero no de alcohol, y viceversa. Podemos llenarlo de alcohol, pero no de Coca-Cola. Ese es el problema. En muchas ocasiones nosotros le llamamos algo bueno que no necesariamente lo sea, y le llamamos algo malo a algo que no necesariamente lo sea, porque, repito, depende mucho de la cultura. El apóstol Pablo en Romanos 14, versículo 14, dice lo siguiente al respecto de esta disyuntiva. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús,
que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Aquí el apóstol Pablo nos coloca ante una posición en la que la iglesia de Roma, al parecer, tiene un debate con respecto a la carne sacrificada a los ídolos, algo que por cierto se duplica en Corinto. Y el apóstol Pablo dice, bueno, yo sé que nada es inmundo en sí mismo, pero si algo es inmundo para él, pues para él lo es. Entonces, hermanos, no podemos confiar en nuestra percepción, no podemos confiar en esta clase de definiciones para decir esto es pecado. No podemos definir el pecado como hacer el mal. ¿Por qué? Porque habrá personas que digan, bien, yo hago el bien, yo no hago el mal. Y mucha gente se defiende diciendo esto, yo no mato como otras personas, no robo, no le soy infiel a mi esposa, no le pego a mis hijos, no hago ninguna de las cosas que son malas ante la sociedad. Por lo tanto, soy una buena persona y por lo tanto no tengo pecado. ¿Comprende a dónde queremos llegar? Porque la Biblia dice que aun cuando tú hagas algo bueno, aun cuando tú te llenes de buenas acciones, aún así eres pecador. La Biblia no define, por lo tanto, el pecado en términos únicamente de bondad. No lo hace, aunque sí lo llega a matizar, sí lo llega a añadir a la definición. Entonces, hablemos más propiamente de lo que sí es pecado. Y cuando la Biblia habla acerca del pecado, lo define muchas veces en una relación con Dios. El pecado es contra Dios y por supuesto contra el prójimo, pero primeramente contra Dios. Y cuando habla del pecado contra Dios, siempre lo relaciona como opuesto a lo que Dios es, a lo que Dios quiere, a lo que Dios desea, a lo que Dios busca en nosotros. Por ejemplo, los profetas a veces denuncian el pecado en forma de injusticia. Y el profeta llega a señalar, ustedes son injustos. ¿Por qué es pecado? Porque Dios es justo. Porque Dios desea justicia. Se habla también de que el pueblo de Dios es rebelde. Está pecando contra Dios porque es rebelde, porque Dios quiere y exige obediencia. ¿Se da cuenta de los opuestos? Por supuesto, mis amados, cuando Dios habla de maldad, habla también de que Dios es el sumo bien, el gran bien, la bondad en su máxima expresión. Así pues, Dios también señala la impiedad contra la rectitud. De manera que el pecado, mis amados, es mucho más que solamente hacer el mal. Hay gente que puede hacer el bien, pero puede ser que no sea justa. Hay gente que puede hacer el bien, pero esté en rebeldía constante contra Dios, porque Dios dice algo y si el hombre no obedece, entonces es rebelde. La Biblia habla acerca de que también debe haber rectitud. ¿Y qué hacen estas personas para justificarse? Dicen, bueno, nadie es perfecto, pero ¿sabe una cosa? Dios es lo que exige perfección. El pecado, por eso, en su idioma original hebreo, significa fallar en el blanco, fallar en el objetivo. El pecado se define como fallar en el estándar que Dios ha colocado para nosotros. Y tengo que añadir que es un estándar bastante alto. Porque reitero, Dios no quiere menos que perfección. Hay muchas citas en la Biblia que hablan acerca de esto, pero permítanme decirles solamente un pasaje. Proverbios 11:20 dice, abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de caminos les son agradables. Ahora usted busque en una concordancia, le animo y le desafío a que lo haga. Busque en una concordancia la palabra perfección y se va a dar cuenta que esta expresión o palabra es algo que Dios busca en nosotros. Dios busca perfección. ¿Perfección en qué? Perfección en rectitud, perfección en bondad, perfección
en obediencia, perfección en todas las exigencias que Dios coloca ante nosotros. Ahora, nos damos cuenta entonces que nuestra bondad es como si nosotros dijéramos algo como, bueno, pues a lo mejor puedo agradar a Dios de muchas otras formas o de una sola forma, pero en otras estoy totalmente reprobado. Una vez platicaba con una jovencita que había reprobado una materia y ella se quejaba porque sus padres la habían disciplinado, pero reprobé solamente una. Bueno, pues esa única materia que repruebas hace que todo lo demás esté carente de mucho significado. ¿Por qué? Porque esa materia no te deja avanzar. Por una materia no puedes graduarte ni de la preparatoria ni de la universidad. Usted no puede llegar a las autoridades de la universidad y decir, bueno, yo reprobé una materia, pero miren, las 38 materias que exige la matrícula de mi carrera las pasé, pero por una sola usted no puede ser aprobado. Bien, Dios habla acerca de la perfección hacia el hombre y por eso se habla de que el hombre, por una sola falla, ha perdido todo. Cuando la Biblia habla del hombre, se refiere de muchas maneras poéticas para definir esta situación de pecado. Dice, por ejemplo, que el hombre está destituido de la gloria de Dios. Romanos 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nuevamente, no se trata aquí de hacer el bien. Se trata sencillamente de que usted no es perfecto delante de Dios. Y si no es perfecto delante de Dios, la Biblia dice que usted está destituido, está desterrado. Usted no puede estar en la presencia del Señor. Simple y llanamente esto es así. Y como no podemos estar ante la presencia del Señor, la Biblia dice que el hombre está muerto ante Dios. Es una expresión bastante fuerte esta, de que nosotros estamos muertos ante Dios. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí obviamente Pablo habla acerca de un estado pasado. Le habla y les escribe a aquellos que han sido salvos, pero antes de la salvación, Pablo dice, ustedes estaban muertos. Ustedes eran muertos espirituales porque al no estar ante la presencia de Dios, su vida no tiene significado ni sentido. Por eso el ser humano se define en la Biblia como un ser depravado y corrompido. Dice el texto bíblico en Isaías capítulo 1, versículo 6, desde la planta hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Hermanos, tenemos un grave problema, sin duda alguna. El pecado, mis amados, nos corrompe. ¿Y qué significa esta expresión? A veces cuando hablamos acerca de la depravación total del hombre y de inmediato nuestra mente va hacia estas expresiones asquerosas de personas que atentan contra la sexualidad de los pequeños. Pero la depravación no consiste exactamente en eso según la Biblia. La depravación, que se combina con la corrupción, tiene el significado de que no hay en nosotros algo bueno con lo que presentarnos ante el Señor. Pongámoslo de esta manera, hermanos. Usted jamás se comería una carne en estado de descomposición, ¿cierto? Aunque luzca bien, aunque la empanice, aunque la fría, usted nunca comería una carne en estado de descomposición porque esa carne ya está corrompida. El pecado, mis amados, entonces, contamina a todo el hombre. Y el pecado, el segundo punto es que no nos deja elección. ¿Se acuerdan ustedes que los arminianos creían que el hombre tenía la capacidad de libre albedrío?
Esto, aplicado al pecado, era que el hombre en cualquier momento podía evitar de pecar. Podía evitar el pecado y por lo tanto podía agradar a Dios, porque si nosotros evitamos el pecado, agradamos a Dios, ¿cierto? Si nosotros evitamos pecar, es obvio que Dios se va a agradar de nosotros. No obstante, esto no es tan cierto como parece. Hay gente que cree que el pecado solamente consiste en hacer las cosas, en poner en práctica o el hacer la práctica del mal o la desobediencia. Pero lo que realmente es el pecado en nuestra vida es que contamina de tal forma todo nuestro ser, que nosotros seguimos siendo pecadores aun cuando estemos dormidos. A ese grado llega la contaminación del pecado. Por eso el pecado es algo serio. Y por eso el diablo en estos tiempos busca por todos los medios posibles eliminar de nuestra sociedad el concepto del pecado y sustituirlo por el concepto del error. Note usted esto, la gente no dice, perdonen hermanos, he pecado. La gente dice, perdón, me he equivocado, y el error lo comete cualquiera y todos nos inclinamos en hombros y decimos, tiene razón. Pero el pecado, mis amados, va mucho más allá que una simple falla. Es una condición total que permea nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, de tal manera que el pecado no nos deja otra elección. El pecado simplemente nos define. Y por eso se habla de la condición natural en pecado que vive el hombre. Perdonen la comparación, pero en algunas ocasiones se dice esto. Los cerdos no se dan cuenta en muchas ocasiones que están sucios. Es decir, para ellos es cómodo estar en el lodo, es cómodo estar en ese ambiente porque para ellos es demasiado fresco. Es algo que refresca su cuerpo, máxima cuando viven en zonas demasiado áridas y cálidas. Para el cerdo no importa lo demás, está en un ambiente que le gusta y le agrada. Pero está sucio. Y hermanos, muchas veces nosotros no nos damos cuenta que estamos viviendo en pecado debido a que el pecado está tan impregnado en nosotros que ni siquiera nos damos cuenta que estamos en él. David, cuando escribía su arrepentimiento ante el Señor, él reconocía lo siguiente. Salmo 51, versículo 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El pecado es algo tan natural que no nos permite hacer otra elección más que seguir pecando. Por eso nosotros estamos en contra de esta definición de los arminianos de que el hombre natural o el hombre sin Cristo tenga libre albedrío. Porque si lo tuviese, elegiría no pecar. El pecado, hermanos, está tan dentro de nosotros que siempre nos va a inclinar a hacer lo opuesto a lo que Dios quiere. Pablo describe esta lucha en Romanos 7, versículo 17 al 20, cuando escribe, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo describe esta lucha que muchos de nosotros, ya estando en Cristo, tenemos. Ahora, imagine cuánto más debería ser para una persona que no es consciente del problema de su pecado. Simplemente vive. Ahora, quizá algunas personas pudiesen preguntar, si de verdad somos pecadores, si de verdad el hombre está tan contaminado, ¿cómo es que el hombre común es capaz de hacer o expresar algo de bondad? Que es como iniciamos este sermón. ¿Por qué razón hay hombres y mujeres que en medio de la maldad puedan hacer algo bueno? Bien, Jesús incluso
reconoce esta capacidad del hombre. Dice Jesús en Mateo 7, versículo 11, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que la pidan. Más adelante, en Mateo 12:34, Jesús exclama, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Dios no dice, y mucha atención con esto, Dios no dice que el hombre perverso o el hombre pecador pueda o no pueda hacer el bien. Lo puede hacer. Es parte de lo que también nosotros llamamos como la imagen de Dios que está en la humanidad, porque creemos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y por esa razón la gente hace el bien. Porque de alguna manera, aun cuando la imagen de Dios está totalmente distorsionada en ese hombre, la imagen de Dios es tan poderosa que el hombre más ruin y perverso en algún momento puede moverse a misericordia. El hombre más pecador y más vil puede de repente y sorprendernos haciendo el bien. Y de hecho, eso es lo que nos sorprende. Por esa razón, estos videos que describí, estas fotografías que mostré, son tan populares en la red. El que una persona le pegue a otra no es extraordinario. El que alguien robe o le haga fraude a unos clientes no está tan extraño. Lo vemos y, bueno, es lo normal, lo natural. Lo antinatural es que, por ejemplo, una persona ve a un pobre vagabundo, se quite su abrigo y se la dé. Eso sí es extraordinario. Es extraño, es raro. Hace poco hubo una noticia de un policía que encontró una bolsa con no sé cuántos miles de pesos y la regresó y todo el mundo le fue a hacer entrevista porque es extraño que una persona se conduzca con rectitud en un mundo de inmoralidad. Pero recuerden, amados hermanos, que nuestra rectitud, nuestra bondad debe cubrir un estándar y lo que hacemos nosotros es totalmente insuficiente. ¿Cómo será de insuficiente que cuando Isaías escribe en el capítulo 64 de su libro, él dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento? Dice el profeta, aún las mejores cosas que podamos hacer son como trapo de inmundicia. Esta fotografía que yo mostré hace un momento es conmovedora. Es un hombre aparentemente americano, está visitando un país, no recuerdo cuál es, y le obsequia su propio calzado a una mujer que aparentemente, evidentemente está despojada de todo bien, que está descalza. Eso es una acción maravillosa y nos conmueve y nos sorprende, pero la Biblia dice que aún esa acción no es suficiente para cubrir el estándar de Dios. Porque el pecado está tan impregnado en nosotros que Jeremías menciona lo siguiente, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. De tal manera, hermanos, que nuevamente tenemos que rascarnos la cabeza y decir, estamos en verdaderos problemas. La depravación total del hombre es una realidad. Aun cuando queramos negarla, la Escritura nos ha dado bastantes referencias acerca de esto. Y por eso necesitamos con urgencia una solución. ¿La hay? Gloria a Dios que sí. Necesitamos a Cristo. El mensaje central del Evangelio coloca a Cristo por delante de nosotros. Y el evangelio, la palabra evangelio significa buena noticia. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de escuchar hace un momento es una pésima noticia para nosotros. Porque descubrimos, mis amados, de que la Biblia dice la verdad, de que nosotros estamos tan depravados que no podemos acercarnos a Dios, no podemos tener una relación con Él, no podemos llegar al estándar de calidad de Dios. Y por lo tanto, porque esto no se resuelve con la muerte,
sino que incluso en la muerte se hace o se llega a una resolución de que estamos condenados a una eternidad sin Dios. Es posible que usted no crea en el infierno. No lo voy a convencer. Pero lo que la Biblia dice es de que si uno no está en paz para con Dios, no tiene una relación con Dios, la Biblia dice, no yo, que usted estará en una eternidad sin Dios. La solución es una relación con Cristo. Porque si no, nosotros estaremos en una condición eterna fuera de la gracia, de la bendición, de la gloria de Dios. Apocalipsis es uno de los libros, o bueno, es el libro, el final, el último libro de la Biblia. Y en el capítulo 21, Juan el vidente escribe acerca de una profecía en el que él imagina una ciudad o ve una ciudad esplendorosa, dándonos a entender que ese es el futuro de todos nosotros. Y en Apocalipsis capítulo 21, versículo 22, describe esta relación eterna con Dios. Atención a lo que dije, una relación eterna con Dios. Y note la descripción. Dice el texto bíblico, y no vi en ella templo. ¿Lo quieres poner en grande, Williams, por favor, para que lo vean nuestros hermanos? Dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Atención, por favor, al versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Bien, analicemos el último versículo. Dice el texto bíblico, después de describir esta ciudad maravillosa, después de describir esta relación con Dios en el que dice la Biblia, no hay necesidad de sol, no hay luna, no hay noche porque Dios está ahí, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Se acuerda usted el texto que acabamos de leer hace un momento? El texto de Romanos capítulo 3, versículo 23, en el que dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, se asocia con este pasaje. Porque nadie que hace pecado va a poder entrar en esa ciudad santa y maravillosa. Nuevamente, debido a nuestro pecado. Tenemos un problema muy grande. Pero atención que también el pasaje nos dice que únicamente los que pueden entrar, dice el texto bíblico, los que pueden entrar son aquellos que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y la pregunta es, ¿quién es este Cordero? Juan Bautista recoge, o más bien dicho, Juan el apóstol recoge un testimonio de Juan el Bautista. Cuando ve venir a Jesús y dice lo siguiente, al siguiente día vio Juan, este es Juan Bautista, a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia dice, mis amados, que la única persona que puede quitar el pecado y por lo tanto limpiarnos y lavarnos de esta maldad, de este juicio, de esta impureza, de esta depravación, es Jesucristo. Recuerde lo que decía Jeremías, el pecado no puede quitarse, aunque te laves con lejía, dice el texto bíblico. El pecado no se puede quitar, ni siquiera, incluso si usted dice algo como, bueno, pues me voy a inducir a coma.
y voy a estar dormido todo el tiempo y paso 20 años en coma, usted sigue siendo pecador. La Biblia dice eso. Porque nuevamente, pecado no es lo que usted hace, sino lo que usted es. La única forma de quitarnos el pecado y de ser aceptados delante de Dios es venir a Jesucristo. Colosenses 1, 19 al 21 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, es decir, en Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de Él, otra vez Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Cristo, mis amados, perdona mis pecados, los quita. Y también Cristo me acerca a Dios para que tenga una relación con Él y pueda ser agradable delante de Dios. No es que yo sea agradable, sino Cristo es agradable y Cristo me da esa gracia. Cristo me da esa capacidad de acercarme a Dios por su sacrificio. En Cristo, mis amados, recuperamos ese albedrío perdido por causa del pecado, de tal manera que ahora en Cristo podemos abstenernos de pecar. Pero solamente que venimos a Cristo, no antes. Por eso, mi amado hermano, esta doctrina de la depravación total del hombre es una de las doctrinas centrales porque exalta el poderío de Cristo. Porque si decimos entonces que el hombre no es tan malo o que no es tan pecador, estamos dando la posibilidad de que el sacrificio de Cristo sea innecesario para algunas personas. Pero la salvación en Cristo y la muerte de Cristo es necesaria para todos nosotros. Por lo tanto, ¿qué necesito hacer? Hermanos, primero que nada, reconoce que usted es pecador. Reconoce que usted, aun cuando haga todo el bien que quiera, no llega al estándar divino. Nadie puede. Número 2, arrepiéntase de sus pecados y acepte el perdón de Jesucristo. Cuando Jesús inicia su ministerio, Él dice, arrepentíos o pereceréis. Y la palabra arrepentirse es volver a Cristo. Es estar ante Cristo y desnudar el corazón propio y decirle, Señor, necesito de ti. Acéptame para que acepte, Señor, ese perdón que tú me das. Y cuando usted se arrepienta de sus pecados, necesita creer que Jesús es su único Salvador. No le queda otra salida, hermano. No hay otra opción, mi estimado amigo. No hay forma de evitar el ser pecador, a menos que Cristo esté en usted. Por eso necesita creer que solamente por Jesús usted puede ser salvo. Pero no termina ahí el asunto, sino que ahora necesita comenzar a vivir para Cristo. Ahora, es posible que haya dudas con respecto a estos pasos. Si usted está viendo esta transmisión y si podemos ayudarle porque queremos hacerlo, envíenos un WhatsApp. Tengo preguntas, tengo dudas, quiero saber más y con mucho gusto estaremos ayudándole. Si hay un amigo o familiar que le ha facilitado este video, acérquese a él y dígale, ayúdame a entender más. No quiero pasar una eternidad sin Dios. No quiero pasar una eternidad sin Cristo. Amados, recuerden las 3 cosas que hemos dicho y que necesitamos refrendar. No importa lo bueno que haga. No importa el bien que usted pueda llegar a hacer. Usted es pecador.
porque no puede alcanzar el máximo estándar de Dios de justicia, de bondad y de obediencia. Constantemente fallamos en el objetivo. Número 2, recuerde que el pecado no nos deja opción y nos separa de Dios eternamente. Nos separa de Dios constantemente. La bondad o el bien o las cosas buenas que hagamos no nos acercan a Dios, sino al contrario, demuestran cada vez más nuestra incapacidad de agradarlo a Él. Pero en medio de todo esto, hermano, necesitamos a Cristo. Si no tenemos a Cristo, estaremos en un verdadero problema en la eternidad. El tiempo de arrepentirse es hoy. El tiempo de venir a Cristo es hoy. El tiempo de acudir al Señor es ahora. No lo deje para después. No lo deje para mañana, porque puede ser que mañana no venga. Todos nosotros no sabemos en qué momento Dios nos llamará a su presencia. Aproveche el día de hoy. Aproveche este momento. Y si usted desea, mi amado amigo, si usted desea, mi amado vecino, compañero, hermano, si me permite decirlo, tener esta aceptación del sacrificio de Cristo, le invito a que por favor repita conmigo esta oración. No necesita literalmente seguir palabra por palabra, pero sí necesita reconocerse como pecador, arrepentirse de sus pecados, venir a Cristo y vivir para Él. Acompáñeme a orar. Dios Santo y Todopoderoso, creo por tu palabra que soy pecador. Creo que no hay nada que pueda hacer por mí mismo para salvarme o justificarme. Porque toda obra buena que pueda hacer, toda buena acción que pueda realizar, no alcanza el estándar tan alto que has puesto. Perdónanos, Señor. Perdónanos por esta presunción de querer agradarte, porque evidentemente nuestro pecado nos aleja cada vez más de ti. Y ayúdanos, Señor, a mirar a Cristo, a mirar la cruz en donde Cristo ha muerto por nuestros pecados. Queremos arrepentirnos de nuestros pecados, Señor, y dejarlos atrás y abrazar a nuestro Salvador bendito. Creemos en ti, Jesús. Creemos en ti, Jesús. Creemos en ti, Señor. Creemos que solamente en ti encontramos la paz y la vida eterna. Ayúdanos, ayúdanos a vivir por ti. Ayúdanos a vivir en ti. Ayúdanos a ser nuevas personas a partir de este momento, Señor. Lo pedimos con humildad en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, hermano, si usted hizo esta oración, nos gustaría mucho conocerlo, nos gustaría muchísimo saber de usted. Queremos orar por usted, ayudarle en lo que podamos. Si cree usted, y lo decimos con humildad, que podemos ser de ayuda, por favor, háganoslo saber. Vamos a